Queremos vivir una vida tranquila. Y sabes, eso es lo que Dios te da. Porque dice la palabra, Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo la doy. Es una paz diferente, es una paz sobrenatural. Dice la palabra de Dios del gozo, habla de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En el momento de tribulación, en el momento de dificultad, el Señor nos dará paz y nos dará su gozo para que podamos soportar la prueba. Es decir, el Señor quiere darnos de su paz y quiere darnos de su gozo. Pero hay momentos donde vivimos y no experimentamos muy a menudo o no experimentamos muchas veces el gozo y la paz de Dios. Y estamos en Cristo, pero no nos sentimos con ese gozo y con esa paz que dice la palabra de Dios que debemos experimentar. Y eso es porque el Señor nos manda a vivir de una manera que hoy tenemos que tomarla en cuenta. Y tenemos que tomar en cuenta la prioridad que Dios le da a la palabra, a nuestra manera de vivir, de actuar, de comportarnos y de ser en la vida. Vamos un momento a la palabra de Dios en el libro de Romanos. Quiero que vayamos a Romanos en la palabra, capítulo 14, verso 17. Y voy a empezar con este versículo porque será la base de la enseñanza de hoy. Y dice la palabra de Dios en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es ¿qué? No es comida ni bebida. Hoy día nosotros buscamos mucho la comida y la bebida. De hecho, cuando hablamos de comida y bebida estamos hablando de un sustento. Puede ser la prioridad en nuestra vida. La prioridad de nuestra vida puede ser buscar el alimento diario. Esa puede ser la prioridad. ¿Por qué? Porque tenemos una familia, tenemos unos hijos, ¿verdad? Entonces tenemos un compromiso y una responsabilidad, ¿verdad que sí? Pero la palabra nos habla acá del carácter del reino de Dios. ¿Cuál es la naturaleza del reino de Dios? ¿Cuál es la esencia del reino de Dios? Y dice la palabra, el reino de Dios no es comida ni bebida, no es lo material, no es en lo que nosotros tal vez ponemos todas nuestras fuerzas, sino que dice la palabra de Dios, sino, ya conmigo, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces el Señor por aquí nos habla de que no es el reino de Dios. ¿En qué no se constituye el reino de Dios? ¿Cuál no es la esencia del reino de Dios? No es la comida ni la bebida, no es lo material, no es lo que nosotros vemos, no es lo que nosotros tal vez nos produce satisfacción, sino que dice la palabra que el reino de Dios es justicia. Ahora, nosotros sabemos que dice la palabra de Dios que Jesús dio su vida por nosotros para darnos vida y salvación. Y por medio de la fe, nosotros hemos sido justificados por Dios. Por medio de la fe, el Señor en nosotros ahora nos ve justo. Usted dirá, bueno, yo no me considero justa. Creo que eso es algo muy grande. Eso es algo como que para alguien, no sé, alguien diferente. Todos los que estamos acá somos justos delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que a través del sacrificio de Jesús y su resurrección, su sangre nos ha justificado, nos ha perdonado de la muerte y el Señor a nosotros nos ve justos, justificados en el Señor. Por eso que tú puedes orar. Por eso que tú puedes levantar tus manos y adorar al Señor. Por eso que tú puedes acercarte a Dios, como dice la palabra, que nos acerquemos delante del trono de la gracia con confianza. ¿Por qué? Porque ahora el Señor no te ve como un pecador. El Señor no ve muerta en ti. El Señor ve en ti rectitud. El Señor ve justicia. Porque Él pagó un gran precio para verte en justicia.
para verte justo. Y este principio es muy importante conocerlo. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo quiere todo el tiempo señalarte y acusarte para que tú no te sientas justificado por el Señor. Y aunque tú has entregado tu vida a Dios, y aunque tú estás buscando la manera y esforzándote mucho por agradar a Dios, siempre te sientes con un espíritu de culpabilidad. Siempre que te están señalando, no te sientes digno de estar en la presencia de Dios, porque el enemigo continuamente trata de acusarte, de recordarte lo que hiciste, recordarte tu pasado, recordarte lo que fue, recordarte tu error, tu caída, tu falta, tu tiniebla, tu oscuridad. El enemigo siempre quiere recordarte eso para que tú no te veas justificado y nunca te sientes en la posición de justo. ¿Sabes por qué tú tienes que estar siempre en la posición de justo, de justificado, para que puedas orar con confianza? Para que puedas reclamar las bendiciones de Dios, para que no te dejes robar las bendiciones de Dios, para que cuando venga el acusador, cuando venga a tentarte el enemigo, cuando venga a acusarte, cuando venga a señalarte, él no pueda vencerte, porque tú estás en una posición de justificación. Tú fuiste justificado, perdonado por el Señor. Entonces el enemigo continuamente quiere traer condenación a tu vida para que tú no te sientas nunca digno de orar, digno de presentarte delante de Dios, digno de que Él te vea, de que Él te tome en cuenta, sino que te sientas condenado, te sientas que no tienes derecho, te sientas que no tienes oportunidad para los privilegios y las bendiciones que Dios tiene para ti. Por eso que muchas veces cuando vienen las bendiciones de Dios para tu vida, entonces tal vez tú dices, no, yo no soy digno de eso, no, eso es mucho, no creo que eso sea para mí, no crees que una bendición pueda ser para ti, porque muchas veces no estamos en la posición de justos delante de Dios. Ahora, eso es una verdad, lo que yo te acabo de decir, es una verdad. Pero cuando la palabra del Señor nos enseña acá que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, ahora tú tienes que ver este punto de vista que te voy a mostrar. Porque el Señor no te manda a afanarte, y ahorita vamos a ver otros versos en la palabra, afanarte, a poner toda tu confianza, todos tus sentidos en lo material y en lo que no es el reino de Dios, sino que te des cuenta de que el reino de Dios es justicia. Ahora, tú fuiste justificado, pero ahora tienes que vivir como un justo de Dios. Fuiste justificado, tú dirás, bueno, sí, yo fui justificado, bueno, y ahora sí, ahora puedo hacer lo que yo quiera porque ya fui justificado. No, ahora tenemos el compromiso de vivir en justicia y vivir justos delante de Dios. ¿Qué significa eso? No tiene nada que ver con derecho. Tiene que ver con vivir una vida en rectitud delante de Dios. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, en vivir una vida recta delante de Dios. En rectitud delante de Dios. Una vida en donde tú estás a cuenta con Dios. Tú tienes que esforzarte cada día en vivir en justicia. ¿Qué pasa con nosotros muchas veces? Que nos enfocamos en lo material, nos enfocamos en las necesidades y no en tener una vida que agrade a Dios. Tú que has llegado a Cristo, tú que has llegado al Señor, tú tienes que ahora, en posición de hijo que eres,
en posición de una persona que ha sido justificada por el Señor. Ahora tú tienes que vivir como una persona que camina en justicia. Tienes que empezar a caminar en la justicia de Dios, en la rectitud de Dios. Y para eso debemos conocer la palabra. Para eso tenemos que esforzarnos. Para eso tenemos que querer agradar a Dios. Vivir una vida de obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque la única manera que nosotros seamos bendecidos en nuestra vida, que caminemos bajo la cobertura del Señor, es que vivamos en la justicia de Dios, que es un principio del reino. Un principio del reino de Dios es la justicia. ¿Qué es la justicia? Caminar en rectitud, caminar en obediencia, caminar en sujeción a Dios. Y la cantidad de enseñanza que tú puedes recibir a través de un pastor, a través de alguien en un grupo, a través de un líder, todas esas enseñanzas están para tu vida y Dios te las da para que tú puedas caminar en obediencia a su palabra, en rectitud, vivas una vida recta en Él, que Él pueda verte, que Él pueda ver que tú te esfuerzas en agradar su corazón para que Él te pueda añadir lo que Él tiene para ti. Muchas veces nosotros, aunque estamos en Cristo, no estamos bajo su cobertura. Y ahí quiero me lo abres por favor, porque ahí si no me voy a enredar completamente. Gracias. Tú tienes que asegurarte de estar bajo la cobertura de Dios. Pero para vivir bajo la cobertura de Dios, tienes que estar sujeto a Dios. Muchos estamos en Cristo, pero no estamos bajo la cobertura del Señor. Venimos a la iglesia, entregamos nuestra vida a Cristo, pero no estamos viviendo en justicia, no estamos viviendo en sumisión a Dios y estamos sin cobertura. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Ahorita te voy a hablar de la paz y te voy a hablar del gozo, pero primero quiero que nos enfoquemos en la justicia, porque la justicia es la fuente de la paz y el gozo. Vivir en rectitud, vivir en una vida recta delante de Dios, agradable de Dios, sujeta delante de Dios, es el punto de partida para lo que tú realmente quieres experimentar en tu vida, que es la paz y es el gozo. Quieres de Dios, queremos mucho de Dios, pero muchas veces no queremos hacer lo que Dios nos pide. Y ¿sabes lo que Dios nos pide? Sujeción a su palabra, sometimiento a su palabra, obediencia a su palabra, para que de esta manera podamos estar bajo su cobertura. Y aquí bajo su cobertura debemos vivir sujetos. Cuando tú vives una vida recta, tienes una vida sometida a Dios y estás bajo su cobertura. Por eso que muchas veces nosotros vivimos en condiciones muy deplorables. No experimentamos la paz y el gozo de Dios. No experimentamos las bendiciones de Dios. Todo es muy esporádico, todo es muy... ¿Por qué? Porque queremos vivir en el Señor, pero a nuestra manera. Y resulta que la palabra de Dios nos enseña cómo vivir para agradar a Dios. Y es necesario que nosotros cada día, y el Señor nos ha estado enseñando a través de domingo y martes, el Señor nos ha enseñado cómo vivir correctamente delante de Dios para siempre estar bajo su cobertura. Porque bajo la cobertura de Dios entonces hay amor, bajo la cobertura de Dios está el gozo, bajo la cobertura de Dios está la dirección, bajo la cobertura de Dios está la verdad, está el enfoque, bajo la cobertura de Dios está todo lo que tú necesitas. Tú no puedes vivir sin la cobertura de Dios, pero para vivir en esta cobertura debes estar sujeto a Dios, debes estar sometido a Dios. Déjalo por aquí por si acaso. Debes estar sujeto a Dios, debes estar sometido a Dios, debes estar rendido a Dios y debes cada día esforzarte para agradar el corazón de Dios.
No es solamente tomar una decisión, no es solamente ser un líder, no es solamente estar caminando, no es tener años en el Evangelio, o años en Cristo, o años en la iglesia. Es vivir una vida conforme al agrado de Dios. Porque si no vivimos una vida conforme al agrado de Dios, estamos en rebelión. Y muchas personas están en rebelión. Rebelión al gobierno de Dios, rebelión a Dios, rebelión a su palabra. Porque quieren vivir conforme a sus propios pensamientos. Quieren vivir a como consideran, pero no quieren vivir conforme a como dice la palabra de Dios. Entonces tú que tienes poco tiempo en Cristo, tienes que partir de este principio que te estoy enseñando en este día. Señor, yo necesito de ti, Padre amado. Enséñame y ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Enséñame y ayúdame a agradarte. Quiero aprender. Tú tienes que estar en este tiempo queriendo aprender de la palabra, no de la religión, no. Aprender de la palabra de Dios, que es vida. Que producirá cambios profundos, no superficiales. Porque el Señor quiere cambios profundos en tu vida para que tú puedas entender los beneficios, los privilegios que tienes como hijo de Dios y puedas caminar en ello en esta tierra. Hay gente que dice, no, la tierra es un infierno, el mundo es un infierno. ¿Por qué? Porque viven en un infierno. ¿Por qué viven en un infierno? Porque viven alejados de Dios, porque están preocupados en la comida, en la bebida y no en la justicia. Muchas veces estamos tan preocupados por la comida y por la bebida, por lo material, por lo que se ve, por lo que no te salva, por lo que no te ayuda, por lo que no te traerá fruto espiritual. Y entonces obviamos la prioridad de Dios en nuestra vida. ¿Cuál debe ser tu prioridad? Vivir en rectitud delante de Dios. ¿Cuál debe ser tu prioridad? Buscar agradar a Dios. ¿Cuál debe ser tu prioridad? Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál debe ser tu prioridad? Agradar el corazón de Dios. Con tus actitudes, con tu conducta, con tu palabra, con tus hechos. De esta manera estarás viviendo conforme a un principio del reino de Dios. Por eso que la palabra de Dios nos habla de otro versículo en la Biblia, en Mateo 6:33, que los conocemos mucho. Lo conocemos, pero muchas veces no lo entendemos. Lo conocemos, pero es solo conocimiento. Pero hoy Dios te va a enseñar y te va a revelar de que tienes y tenemos todos que ver las cosas y hacer las cosas conforme a como Dios nos habla en su palabra. Dice Mateo 6:33, más buscad. ¿Qué significa eso? Busquen el reino de Dios y su justicia. Te hablaba de que justicia tiene que ver con vivir una vida recta delante de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. Busca vivir conforme al agrado de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios allí? Y todas estas cosas serán añadidas. Entonces es necesario, mis amados, que nosotros volvamos a un lugar de rectitud delante de Dios. En tu manera de hablar, en tu manera de conducirte. La prioridad de nuestra vida debe ser caminar en justicia y caminar en una vida recta. Es necesario, porque sí, queremos los privilegios, queremos las bendiciones, queremos mucho, queremos una buena familia, queremos un buen matrimonio, queremos la dirección de Dios para nuestra vida, queremos conocer lo que Dios tiene para nosotros, pero estamos viviendo una vida que a Dios no le agrada. Por eso, mis amados, que Dios es tan maravilloso, que nos da oportunidades como hoy, para que nos reseteemos. Nos da oportunidades como hoy para que comencemos de nuevo. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es Dios?
con todos nuestros errores, con todas nuestras fallas, Dios nos sigue hablando para acercarnos a Él. Dios nos sigue hablando para que caminemos conforme a como Él quiere, para que nuestra vida sea bendecida, para recibir los beneficios y las bendiciones de Dios. Es la única manera, mis amados. La única manera que nosotros recibamos lo que Dios dice en su palabra, que es para nosotros, es que obedezcamos a Dios. Es que lo obedezcamos. Y para eso tenemos que buscar y decirle: Señor, ayúdame, enséñame a vivir en rectitud conforme a tu palabra. ¿Para qué? Para que cuando tú comiences a caminar sometida en sumisión delante de Dios, entonces estarás caminando bajo su cobertura divina. ¿Y sabes qué? En la cobertura de Dios no hace falta nada. Cuando estamos bajo la cobertura de Dios, nada hace falta. Allí está todo lo que nosotros necesitamos. Cuando estás bajo la cobertura de Dios, en un momento dado tienes un problema muy grande, muy grave, y necesitas respuestas, y necesitas salida. ¿Sabes qué? Allí estará Dios para darte todo lo que tú necesitas. Todo. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Muchas veces no vemos cuánto y cómo está Dios en nuestra vida. Muchas veces el Señor se manifiesta en nuestra vida de una forma extravagante, poderosa, grandiosa, pero no lo vemos. Porque estamos esperando el ángel que se aparezca al cuarto. Estamos esperando, no sé, el rayo que caiga. Yo no sé qué estamos esperando. Y resulta que Dios se muestra, se manifiesta en nuestra vida a través de personas. Alguien que llega sorpresivamente para darte algo, para darte una palabra. Alguien que te llama en el momento menos esperado. Alguien que te da una palabra en el momento que la necesitabas. Alguien que te da una dirección, una enseñanza, y que beneficia tu vida y bendice tu vida. De muchas maneras somos bendecidos por Dios cuando caminamos bajo su dirección y bajo su cobertura. Las puertas se abren sin nosotros tocar. ¿A cuántos de ustedes las puertas se abren sin muchas veces tocar? Así es Dios. Ese es Dios. La fuente para tener gozo. ¿Qué es gozo, pastora? El gozo es esa alegría, es ese contentamiento sobrenatural que tú tienes. Que aunque todo no esté bien, aunque veas que las cosas están al revés, en tu corazón hay confianza. En tu corazón hay esperanza. Porque estás totalmente apropiándote de las promesas y de la palabra de Dios en tu vida. Y eso te da gozo. Y eso te da paz. Pero ¿sabes qué? La fuente, diga conmigo, la fuente. La fuente para tener gozo y para tener paz en nuestra vida es la justicia. Por eso que a partir de hoy tú tienes que esforzarte y tú tienes que comprometerte a Dios. Tú tienes que hablar con el Señor y decirle: Padre, yo quiero que tú me enseñes a caminar en justicia, en rectitud. ¿Y cómo eso lo vas a lograr? ¿Cómo eso lo vas a empezar a trabajar en tu propia vida, en tu corazón? En lo que haces. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Eso a lo que te dedicas sea una bendición para las personas que están a tu alrededor. Haz las cosas correctamente. Haz las cosas en verdad. Haz negocios en verdad.
Por eso que la palabra también nos habla cuál es el más grande mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que tú eres. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque el amor a Dios está ligado al amor al prójimo. Cuando tú caminas en justicia y en rectitud, tú bendices a tu prójimo. Tú bendices a tu hermano. Porque tú no vas a querer hacerle daño. Porque tú caminas en rectitud delante de Dios. Y al caminar en rectitud delante de Dios, te hará que tú bendigas a tu hermano. Por eso la palabra dice, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Camina en rectitud delante de Dios y serás de bendición a tu prójimo. Esta es la prioridad del reino de Dios. Por eso que dice la palabra de Dios, que el reino del Señor no es comida ni bebida. Y tal vez eso sea nuestro enfoque en este momento, buscar el sustento diario, buscar esto y lo otro porque tenemos responsabilidades y eso lo tienes que hacer, pero eso no tiene que ser la prioridad en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque a veces por buscar eso no vivimos en rectitud. Y tal vez estamos disfrutando eso, pero no vivimos una vida recta delante de Dios. Por eso que todo comienza en vivir en justicia. Todo comienza en vivir en rectitud delante de Dios. Para que el resultado de nuestra vida, de vivir correctamente, sea la paz que Dios quiere darnos y sea la paz que tú quieres experimentar en tu vida. Cuando tú caminas en la justicia de Dios y en la rectitud de Dios, entonces tu desenvolvimiento en tu vida será diferente. Estarás caminando bajo la cobertura de Dios. Estarás caminando bajo la cobertura divina del Señor. Y entonces allí es cuando el Señor comenzará a darte todo lo que tú necesitas. En Hebreos 12:11 hay otra palabra donde el Señor dice acá, Hebreos 12:11. Esto es un buen ejemplo para que nos demos cuenta. Muchas veces el Señor nos tiene que disciplinar. Diga conmigo, disciplina. El Señor muchas veces te tiene que disciplinar. Te tiene que corregir para que puedas experimentar la paz y el gozo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hebreos te dije 12:11. Dice, al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. ¿A cuánto le gusta la disciplina? Ninguno, ¿verdad? Lo dice la palabra. Al presente, en el momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados, los que han aprendido por medio de ella, los que han pasado por la disciplina, los que se han dejado enseñar por Dios, después les da fruto apacible de justicia. ¿Por qué? Porque la disciplina te enseña. La disciplina no la recibimos con alegría en un momento dado. Pero aquellos que aprendemos de la disciplina, de la instrucción de Dios, de la enseñanza de Dios, de la corrección divina del Señor, entonces recibimos el fruto de una vida justa, recta, correcta delante de Dios. Porque ¿para qué tú disciplinas a alguien si no es para que se acomode? ¿No es así? ¿Para qué tú disciplinas a alguien si no para que haga las cosas correctamente? Bueno, nuestro Padre Celestial es así. Él nos disciplina, Él nos corrige, Él nos enseña para que podamos vivir en rectitud y podamos experimentar el verdadero gozo y la verdadera paz que Él tiene para nosotros. Al principio te causa tristeza, al principio te causa mucho dolor la disciplina. De hecho, al principio puede que la veas injusta.
Pero luego, cuando el Señor te enseña y te disciplina, después de eso viene el gozo y la justicia de Dios en nuestra vida. Salmo 119, 165. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Salmo 119, 165 dice: mucha paz, diga conmigo, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Les hago una pregunta: ¿cuántos aman la ley de Dios? Pero muy pocos, ¿oyeron? Muy poco. Pero tú vas a salir de este lugar diferente. ¿Cuántos aman la ley de Dios? Aunque sea hazlo por fe. ¿Cuántos aman la ley de Dios? Tú tienes que amar la ley de Dios porque eso es lo que te va a dar vida. ¿Qué es la ley de Dios? La palabra de Dios, lo que Él te dice que hagas. Ama a tu prójimo como a ti mismo, esa es la ley de Dios. ¿Cuántos aman la ley de Dios? Es perfecta. Ahora, ¿cuántos aman la ley del mundo? Te pone a pensar, ¿verdad? Te estoy hablando, no te pongas a pensar de la ley de Dios, porque la ley de Dios no es la ley del mundo. La ley de Dios es perfecta. Esa es la palabra que convierte el alma. La ley de Dios es otra cosa. ¿Cuántos aman la ley de Dios? Amén. Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios. Mucha paz. ¿Cuántos quieren paz? Mucha paz tienen los que aman tu ley. Aprende a amar la ley de Dios. Fíjense que yo les dije ahorita, ¿cuántos que aman la ley de Dios? Ahí estaba. ¿Por qué? Porque, ¿sabes por qué es eso, mi amado? Porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no basándonos en nadie. No queremos, así es el hombre. El hombre no quiere que le digan nada. Tú no ves cuando tú le dices algo a alguien y lo corriges. Y entonces, mira, hermano, póngase allí para que distancia. No, yo me quiero sentar aquí. Mi hermano, pero por favor, solamente para que se eche un poquito para allá. No, aquí me quedo. De aquí nadie me mueve. Estamos de toquecito, mis amados. Somos así generalmente. No queremos que nadie nos diga nada, que nadie nos contrarie. En esos detallitos tú aprendes obediencia. En esos detallitos tú aprendes. Por eso que aquí en la Casa Rey todo el mundo sirve. Todo el mundo sirve. Nadie tiene aquí pena de servir ni de nada. Bueno, eso es un proceso. Porque a veces el Señor tiene que matar el orgullo. Y eso lo hace Dios. Para que ya a ti luego sirvas sin ningún tipo de problema. Pero todo ese entendimiento te lo va dando la palabra de Dios. Poco a poco tú vas aprendiendo. Entonces dice la palabra de Dios: mucha paz tienen los que aman tu ley. Si tú quieres experimentar la paz de Dios, tienes que amar la ley de Dios. Y va otra vez. Amar la ley de Dios es preocuparte por conocer qué es lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos, pero Dios quiere que tú hagas lo que Él quiere, porque solo así tú serás bendecido. Solo así. Porque nuestra vida depende de Dios, no de nosotros. Gracias a Dios que nuestra vida no depende de nosotros, porque imagínense ustedes. Gracias a Dios, nuestra vida depende de Él. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Ahora, ¿qué es paz?
seguridad, plenitud. Muchos de nosotros no vivimos en plenitud, vivimos en amargura, molestia. No tenemos paz, amargados, insatisfechos. ¿Sabes por qué? Porque no hay paz. Por el único que da la paz es Dios, es Jesús. Pero todo parte de vivir una vida recta. Por eso que hay gente que dice, no, y aquel que hace esto, y no, mis amados, ninguna persona que camine fuera de la voluntad de Dios y haciendo las cosas como a Dios no le agrada tiene paz. Ninguna. Ninguna. Por eso que si tú quieres experimentar la paz de Dios, tienes que empezar a caminar como Él quiere. Tienes que amar la ley del Señor. Y así experimentarás la paz de Dios. ¿Qué es la paz de Dios? La plenitud en tu vida. Aunque tengas problemas, tú avanzas. Dios te abre las puertas. Dios te ayuda. Ves la mano de Dios en tu vida. Ves la salida a tus situaciones. Ves la vía de escape ante los problemas que se te presentan. Ves el amor de Dios en cada esquina y en cada momento. ¿Qué es la paz de Dios? Es estar rico. Bueno, es que yo no tengo nada en el bolsillo. No, no es eso. Porque muchos tienen mucho en el bolsillo y no son ricos en nada. Muchos tienen mucho en el bolsillo y en la cuenta, pero no tienen paz. Porque la paz no te la da lo material, la paz te la da Dios y es algo sobrenatural que solo lo puede dar el Señor. Si tú aprendes a caminar en la rectitud de Dios, si tú aprendes a caminar conforme a lo que el Señor te ha enseñado y te enseña cada día a través de su palabra, tú empezarás a experimentar la plenitud de Dios, la paz de Dios, las riquezas de Dios en tu vida, porque la obediencia tiene premios. Y no son premios que no es que esos, no, están en la palabra los premios de Dios. Dios honra la obediencia. Y en su palabra están descritas todas las bendiciones que tú y yo recibimos cuando somos obedientes a la palabra de Dios y cuando amamos la ley del Señor. Y una de las cosas que este mundo necesita y que todo el mundo necesita es la paz. Es paz. Pero no esa que habla el mundo de que no hay problemas. No. Porque en el mundo siempre tendrás problemas. Aquí siempre tendrás problemas. Pero aún con los problemas, allí estará Dios. Dándote la salida, dándote la respuesta, dándote la provisión. Porque Dios respaldará su palabra. Dios respaldará tu justicia. Cuando tú caminas en rectitud, Dios va a respaldar eso. Y Dios te bendecirá por eso. ¿Qué es la paz de Dios? Seguridad. Seguridad en tu caminar, seguridad en tu andar. Porque hay muchas personas que están totalmente desubicadas y por eso que no tienen paz, por eso que no tienen gozo, no tienen nada, no saben qué hacer, si ir por la derecha y si ir por la izquierda, si ir por dónde. ¿Por qué? Porque no hay un deseo, no hay un anhelo, no hay un querer de caminar en la rectitud y en la justicia de Dios. Eso es lo primero en tu vida. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Muchos queremos esto, queremos casarnos, queremos novia, queremos novio, queremos aquello, queremos familia. Mira, soltero, preocúpate por vivir una vida en rectitud y todo lo demás será añadido. No, que mi esposo, mi esposa, no, que esto y lo otro, no, que no tengo paz porque el marido, porque la esposa, porque... bueno, ocúpate en ti, ocúpate en vivir en rectitud delante de Dios y te darás cuenta de los milagros que comenzarán a pasar de manera sorprendente en tu vida. Mira, por eso que la gente que no vive de testimonio y que está en una familia donde es el único cristiano pero no tiene testimonio alguno, por eso que no ve cambios.
Porque nadie ve un cambio en ti, nadie ve la rectitud que habla la palabra de Dios en tu vida. Entonces la gente dice, eso es puro bla, bla, bla. ¿Y quién va a llegar a Cristo viendo una persona viviendo como peor que el mundo? No va a haber credibilidad de ningún tipo. Pero cuando tú entiendes que tú has sido llamado, para que fuiste justificado, pero no solamente tienes que aprovecharte de esa justificación, sino que tienes que vivir en rectitud, entonces tú empezarás a ver los cambios en tu vida. Si eres un hombre o una mujer casada o lo que sea y tienes problemas, comienza a vivir en rectitud, a buscar de Dios, a amar la ley de Dios, a amar a Dios por sobre todas las cosas, a vivir una vida recta, hacer las cosas correctamente delante de Dios, y Dios te respaldará y Dios te bendecirá y traerá como añadidura el gozo, la paz, la plenitud y todo lo que Él tiene para ti. El paquete completo será para ti, pero necesitamos empezar a obedecer a Dios, en seguir las pautas justas que dice la palabra de Dios. Las pautas justas que habla la palabra de Dios te permitirá tener estabilidad en tu vida. Producirá paz, producirá libertad en tus relaciones, en tu vida. Una de las cosas que roba la alegría en nosotros es la preocupación, el afán. Y la palabra de Dios dice, no se preocupen por nada. Wow, cada vez que yo leo esa palabra me impacta más y más y más, porque uno dice, ¿cómo no me voy a preocupar? Yo tengo que preocuparme, porque si no soy insensible. No, el Señor te dice, no te preocupes por nada. ¿Qué es lo que te dice el Señor allí? Ocúpate en mí. Dice la palabra de Dios, no te preocupes por nada, sino presenta tu petición delante de Dios en acción de gracia. Una de las cosas que te quita la tranquilidad, la paz y el gozo son las preocupaciones. Por eso el Señor te dice, no te preocupes por nada. Antes preséntate delante de mí. Antes haz las cosas correctamente. Antes busca de mí. Y ocúpate de las cosas. Pero Dios te dará la salida para todo lo que se te presente en la vida. Por eso dice la palabra de Dios, por nada estén afanosos, por nada se preocupen. Ya yo he aprendido a no preocuparme como antes. Antes uno decía, ay Dios mío, ¿y entonces qué va a pasar? Y no, ya. Me pasó ahorita cuando estaba vistiendo y yo, ay, está lloviendo, ahora la congregación, la gente que viene de San Félix, porque uno piensa en todo. La gente que viene en San Félix, que viene no sé de dónde, que viene, ay Dios mío. Y mi esposo me dijo, Dios tiene el control de todas las cosas. Y es así. Uno se pone que no sé qué más y entonces, y la otra, y la lluvia, y ahora qué hacemos, y ahora. Pero es innecesario porque es que esta es la obra de Dios. Entonces a veces nosotros nos preocupamos por cosas innecesarias. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso que dice la palabra de Dios, por nada. Ocúpate, sí, ocúpate en trabajar. Ocúpate en hacer las cosas correctamente. Ocúpate en buscar el alimento. Ocúpate, sí. Pero mantente siempre delante de Dios, recto. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. Eso lo dice la misma palabra que estábamos leyendo ahorita. No se preocupen por su vida. ¿Qué comerán? ¿Qué beberán? Ahora entienden esta palabra. Ni por su cuerpo, ¿qué vestirán? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y ahí es cuando dice, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice la palabra, todas estas cosas, ¿qué habló al principio? Comida, bebida, cuerpo, vestido, todas estas cosas serán añadidas. Proverbios 12:20 dice, hay engaño en el corazón de los que traman el mal, pero gozo en los consejeros
de paz. Proverbios 13:21 dice: el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. ¿Cuántos quieren ser premiados con el bien? Camina en justicia, camina una vida en rectitud, vive una vida correcta delante de Dios y siempre caminará bajo su justicia. ¿Quieres la paz de Dios? ¿Quieres el gozo de Dios? Comienza y parte desde ese principio. Ponte de pie, amada iglesia.